Los hombres son miembros del círculo más íntimo de Jesús. Y en la hora más oscura, en el momento de la verdad, ambos lo traicionaron de forma catastrófica. Uno lo vendió por 30 míseras monedas de plata, el precio de un esclavo. El otro, paralizado por el pánico, juró 3 veces seguidas que ni siquiera sabía quién era. Los dos cometieron pecados que te revuelven el estómago, pero sus historias terminaron en polos opuestos del universo. Uno, colgado de un árbol, devorado por su propia desesperación. El otro, restaurado, perdonado y convertido en la roca sobre la que se construiría la iglesia. ¿Cómo es posible? Como 2 traiciones tan brutales conducen a 2 destinos tan radicalmente distintos, la respuesta no tiene nada que ver con qué pecado fue peor. Tiene que ver con una diferencia fundamental, un giro en la trama de cómo reaccionaron. Y entender esa diferencia podría cambiar para siempre la forma en que ves tus propios fracasos. Para entender la magnitud de la caída, primero tenemos que ver desde qué altura se cayeron. No estamos hablando de seguidores casuales entre la multitud, hablamos de Simón Pedro y Judas Iscariote, 2 de los 12 apóstoles originales, los vengadores de la fe. Pedro era el líder de la banda, impulsivo, apasionado, el tipo de persona que salta primero y pregunta después. Fue el primero en declarar a Jesús como el Mesías. Estuvo en los momentos más exclusivos, como la transfiguración, y fue testigo de milagros que desafiaban la realidad, como cuando él mismo caminó sobre el agua por un instante. Jesús lo apodó Pedro, que significa roca, y le prometió que sobre esa roca edificaría su iglesia. Su puesto en el plan de Dios parecía blindado. Y luego estaba Judas Iscariote. A él también lo eligió Jesús personalmente, y no le dio cualquier trabajo, no. Le dio uno de máxima responsabilidad. El tesorero del ministerio manejaba todo el dinero y los recursos. Eso te dice el nivel de confianza que Jesús depositó en él. Judas caminó con Jesús, escuchó las mismas enseñanzas que Pedro, vio los mismos milagros y partió el pan en la misma mesa. Estaba tan integrado que cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, nadie sospechó de él. Se miraban unos a otros, confundidos, pensando, ¿seré yo? Pero nadie apuntó a Judas. Ambos estaban en la zona más exclusiva, justo al lado de la fuente de la gracia, y sin embargo, ambos cayeron en picado. La traición de Judas no fue un resbalón en un mal día, fue un acto calculado, la culminación de una corrupción que llevaba tiempo creciendo en su interior. El apóstol Juan nos deja una pista brutal. Nos dice que Judas era un ladrón, y que, como tesorero, metía la mano en la caja. La codicia ya se había adueñado de su corazón mucho antes de esa noche. Vender a su maestro fue solo el último y horrible paso en un largo camino de pequeños engaños. Pero lo más revelador no es la traición en sí, sino lo que hizo después. La Biblia cuenta que cuando Judas vio que Jesús era condenado, sintió remordimiento. Corrió de vuelta a los sacerdotes, tiró el dinero al suelo, como en una escena de película, y les gritó: «He pecado, he entregado sangre inocente, piénsalo». Judas reconoció su error, nombró su pecado, intentó deshacerlo devolviendo el dinero. A primera vista, parece el comienzo de un arrepentimiento, ¿verdad? Pero no, lo era. Era remordimiento, que es totalmente diferente. El apóstol Pablo lo clava. Hay 2 tipos de tristeza. Una es la tristeza que viene de Dios, que te lleva al arrepentimiento y te salva. La otra es la tristeza del mundo, y esa solo produce muerte. La tristeza de Judas fue la del mundo. Estaba horrorizado por las consecuencias, pero no tenía el corazón roto por haber traicionado a la persona que lo amaba. Su enfoque estaba en su propia culpa insoportable. ¿Y a quién acudió por ayuda? No a Jesús, ni a los otros discípulos. Volvió con sus cómplices, los que lo usaron. Y su respuesta fue básicamente: ese es tu problema, no el nuestro. En ese momento, solo, aplastado por una culpa que no podía soportar y sin ver una salida, Judas tomó su decisión final, huyó de la única fuente de perdón y, en un acto de desesperación total, se quitó la vida. La caída de Pedro fue un animal completamente distinto. No fue planeada por avaricia, fue una implosión en tiempo real, alimentada por puro y absoluto miedo. Imagina la escena. Estás en el patio del sumo sacerdote, de noche, rodeado de enemigos. El caos es total, y el hombre que horas antes juró morir por Jesús se desmorona 3 veces. Ante la simple acusación de una sirvienta y otros curiosos, negó conocerlo. A la tercera, para ser más convincente, subió la apuesta y empezó a maldecir y a jurar que no tenía ni idea de quién era ese tipo. Y justo en ese instante, cantó un gallo. El Evangelio de Lucas añade un detalle que te parte el alma.
Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. Solo una mirada, sin palabras, sin condena, solo una mirada que lo atravesó como un rayo. Y en ese momento, Pedro se acordó de la advertencia de Jesús. Salió de allí y, como dice la Biblia, lloró amargamente. Ese llanto amargo es la clave de todo. No era el remordimiento de "me han pillado", era el dolor real y profundo de un corazón hecho añicos. Esa era la tristeza que viene de Dios San Pedro. No lloraba por las consecuencias para sí mismo, lloraba porque le había fallado a su Señor, porque había pisoteado el amor y la confianza de su amigo. Su dolor no lo encerró en su culpa, lo arrojó a la humildad. Al contrario que Judas, que corrió hacia sus cómplices, Pedro, después de su llanto, volvió con los otros discípulos. Se quedó en la comunidad, por más avergonzado y destrozado que se sintiera. No se rindió a la desesperanza, su llanto no fue un punto final. Fue el punto de partida de su viaje de regreso a la gracia. Pongamos las dos historias en un cara a cara. La diferencia abismal no está en el pecado. Podríamos debatir eternamente si la traición calculada de Judas fue peor que la negación cobarde de Pedro. Pero ante un Dios santo, el pecado es pecado. Ambos fallaron estrepitosamente. La verdadera diferencia, el giro que lo cambia todo, está en lo que hicieron después de caer. Judas sintió remordimiento. El remordimiento se enfoca en uno mismo. Grita: "Soy un desastre. ¡Mira el lío que he montado! ¿Cómo voy a vivir con esta culpa?". El remordimiento te lleva a un callejón sin salida. Te ahoga en tu propio fracaso. Judas intentó arreglarlo a su manera. Devolvió el dinero, se confesó a la gente equivocada y, cuando nada funcionó, se autodestruyó. Su tristeza lo alejó de Dios. Pedro sintió arrepentimiento. El arrepentimiento, la tristeza según Dios, se centra en Dios. Susurra: "He pecado contra ti, Señor. He roto nuestra relación". Este tipo de dolor no se obsesiona con la mancha del pecado, sino con la persona a la que has herido. Te lleva a la humildad y a buscar la reconciliación. El llanto amargo de Pedro fue un acto de rendición, el reconocimiento de que él no podía arreglar el desastre y que su única esperanza era la misericordia de aquel a quien había negado. Judas miró hacia adentro a su pecado y encontró un abismo. Pedro miró hacia arriba, a la mirada de Jesús, y encontró un puente. A uno huyó de la gracia, el otro, a trompicones y con el alma rota, corrió hacia ella. La historia de Pedro podría haber terminado con ese llanto amargo en un callejón oscuro, pero para Jesús, un corazón roto no es el final. Es material de construcción. Después de resucitar, Jesús buscó a Pedro a propósito, a orillas del mar de Galilea, en una escena de una ternura increíble. Jesús les prepara el desayuno a sus discípulos, y allí, junto a una hoguera, inquietantemente parecida a aquella donde Pedro lo había negado, Jesús lo restaura. No lo confronta con un "¿pero por qué lo hiciste?". En lugar de eso, le hace una pregunta sencilla y profunda, 3 veces, una por cada negación. "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?". Y con cada "sí, Señor, tú sabes que te amo" de Pedro, Jesús no solo lo perdona, sino que redobla su apuesta por él. "Alimenta mis corderos, pastorea mis ovejas". No lo degradó, lo ascendió. Tomó su mayor fracaso y lo usó como cimiento para su futuro ministerio. La roca que se había hecho añicos fue reconstruida por la gracia para ser el pilar de la iglesia. Este es el perdón que Judas nunca se dio la oportunidad de recibir. Estaba tan consumido por su propio juicio que no esperó a ver el veredicto de la misericordia de Dios. Se declaró a sí mismo indigno del perdón y ejecutó su propia sentencia. El mismo Jesús que perdonó a Pedro, sin duda alguna habría perdonado a Judas si tan solo hubiera vuelto a él. Pero Judas nunca le dio esa oportunidad. Entonces, ¿por qué se salvó Pedro y Judas no? No porque su pecado fuera más light. Se salvó porque, en lo más profundo de su ser, entendió la diferencia entre el remordimiento que te aísla en una celda de culpa y el arrepentimiento que te reconecta con Dios. Y aquí es donde esta historia de hace 2000 años se convierte en un espejo para ti y para mí. En todos fallamos. Todos tenemos momentos de traición, negación, codicia o miedo que nos queman por dentro. La pregunta que define nuestro destino no es ¿has pecado?, sino ¿y ahora qué haces? Cuando te enfrentas cara a cara con tu fracaso, ¿hacia dónde corres? ¿Corres como Judas hacia la oscuridad de tu propia culpa, intentando arreglar un desastre nuclear con cinta adhesiva y hundiéndote en la desesperación? ¿O corres como Pedro, hacia la luz de la gracia de Dios, con el corazón roto? Sí, pero con la esperanza de que aquel que te miró en tu peor momento
está esperando para reconstruirte? La lección de Judas y Pedro es una advertencia terrible, pero también es una promesa de una esperanza increíble. Nos advierte que estar cerca de Jesús no te sirve de nada si tu corazón no le pertenece, pero también nos grita que no hay caída tan profunda que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay fracaso tan colosal que un arrepentimiento sincero no pueda transformar en un nuevo comienzo. Tu pecado no es el final de tu historia, a menos que tú decidas que lo sea. La restauración está a una decisión de distancia, la decisión de dejar de mirar tu falta y empezar a mirar a tu Salvador. Me encantaría que esta conversación siguiera en los comentarios. ¿Qué otra lección o detalle ves tú en la historia de estos dos hombres? A menudo, las perspectivas que compartimos nos iluminan a todos. Y si este mensaje te ha servido o crees que puede animar a alguien, suscríbete al canal y comparte este video. Ayúdanos a que esta esperanza de restauración llegue a más personas que la necesitan. Espero que este video haya sido un alimento para tu espíritu. Gracias por verlo.